Hoy estamos de nuevo con Emilio González Ferrín. Hicimos una entrevista con él hace un año ya y pico. Esa entrevista es de enero del 2023 y ha sido una entrevista además que ha dado mucho que... ha habido muchos comentarios, he visto algunos muy constructivos, otros muy... no sé qué pensaba la gente, destructivos o no destructivos, ni siquiera destructivos, es como absolutamente irrelevantes. Pero hay algunos que sí es verdad que algunos comentarios que creo que merecían la pena traer y discutir porque dan lugar a temas interesantes, ¿no? Y de entre los muchos, o sea, porque hay muchísimos comentarios, porque tenemos esa y además he traído también comentarios de la entrevista que hicimos sobre Américo Castro, que también estaba muy, muy interesante la entrevista. Y entonces pues he hecho una selección de las que yo creo que eran más interesantes para trabajar y tal. Entonces, la primera que yo creo que además esta es clave, ¿no? Y no sé, no recuerdo en la otra entrevista cuánto hablábamos de esto, pero hay un asunto clave que es por qué existe, digamos, en la corriente revisionista del Islam ese escepticismo hacia el Hadith o hacia el propio Corán como fuente histórica. Bueno, en primer lugar, por la falta de pruebas evidentes. Es decir, no hay un Corán que tú puedas decir esto es un Corán tal y como nosotros lo conocemos hasta 1925, con la edición del rey Fahd, del rey Fuad de Egipto. Lo que tenemos previamente son varias versiones de recopilaciones, pero hasta el año 800 o así no tenemos el corpus prácticamente completo de ese posible Corán posterior, ¿no? En el Islam es un dogma que el Corán es la ipsísima palabra de Dios, la ipsísima verba, ¿no? Entonces ha generado siempre mucha problemática la idea de que el Corán sean textos dispersos y tenía que ser una colección desde el principio. Por tanto, a veces se presentan trocitos de textos en árabe que hablan sobre la unicidad de Dios y que Dios no tiene hijos, es decir, lo que para nosotros sería una temática coránica, pero eso no es el Corán. Y sin embargo se le llama fragmentos. Los fragmentos de Birmingham y tal Sí. le llaman fragmentos, pero no puede haber fragmentos de algo si no existe una unidad previa. Yo siempre pongo el ejemplo de si yo dentro de 20 años recopilo todos mis poemas Sí. y me dejé uno que escribí con 15 años, cuando descubran ese dentro de 300 años, ese poema mío de 15 años, eso no es un fragmento de mis obras completas. Yeah. Entonces el Corán serían las obras completas que se fueron recopilando con mucho tiempo. John Wansbrough planteó en 1978 que hasta el 800 no podemos hablar del Corán. Bien, pues hasta mucho más tarde no podemos hablar de los hadices ni de la sira. De tal manera que sira, como la biografía del profeta escrita por Ibn Hisham, hadices, como recopilaciones de hechos, dichos y silencios del profeta, recopilados por Muslim y por Bukhari, dependiendo de las dos colecciones que son válidas. Corán, hasta el año 800 que tenemos ese texto, resulta que ninguno de ellos es anterior al 800. Eso es lo que yo llamo un sistema autopoético, se sustenta por sí mismo, ¿no? Ahora han inventado un procedimiento que incluso tiene una app, tiene un programa informático, que es el Isnad Cum Matan, jugando con dos palabras árabes y la palabra cum del latín, del con. Vale. En un hadiz, en cualquier anécdota sobre la historia, sobre la vida del profeta, él dijo algo. Y eso sería el matan, la noticia. Vale. Pero de quién sabemos que lo dijo sería el isnad, la cadena. Entonces, isnad cum matan, es decir, cadena con noticia, Sí. es el nombre de ese procedimiento, Vale. que lo que han hecho ha sido coger todos los nombres propios que hay en todas las cadenas de transmisión de todos los hadices, meterlos en un programa informático y cuantos más nombres aparezcan comunes, más válido es el hadiz. Vale. Por lo tanto, es una locura, una auténtica locura, porque si se inventó muy pronto un nombre y empezó a repetirse hasta la saciedad, Claro. eso le da vericidad, ¿no? Vale. No hay fundamento ninguno, por lo tanto el método histórico crítico tiene que ceñirse al material que tiene, ¿no? Para mí hay un punto que sí sería yo condescendiente con la tradición coránica, y es que es cierto que el Corán, la biografía llamada Sira y los hadices
se compilan por escrito a la vez. Pero, y que unos remiten a otros. El Corán, por ejemplo, no habla del profeta Mahoma. En la Sira se habla del profeta Mahoma. Entonces, ¿qué hace la Sira, la biografía? Dice, en aquel pasaje que habla de un señor en el desierto, ese era Mahoma. Lo explica desde fuera. Ya. Entonces, para mí, decía, hay un resquicio de verosimilitud en la tradición, porque si hubieran sido recopilaciones artificiales, Ujú. habrían llenado de Mahoma el Corán. Sí, sí. Al no haber un Corán con Mahoma dentro, quiere decir que la gente podría sabérselo de memoria, que podría estar recopilado en siríaco, en otro tipo de lenguas, y cuando ya se pone por escrito, no puedes trufarlo, no puedes contar Ya, algo nuevo. sí, no, entiendo, sí, sí. No, y es, claro, no, tiene todo el sentido. O sea, si hubiese sido una cosa como artificial, como tú dices, hubiese metido a Mahoma por todas partes, claro, Claro. sí, sí. Eso es muy Entonces, cierto. es cierto que no tenemos texto, pero sí tenemos el eco de la tradición oral. Por lo tanto, ahí hay una verosimilitud del texto, ¿no? Muy bien. Paso a las siguientes preguntas. Hay un señor que comentando lo de Al-Ándalus dice, ¿cuántas pruebas arqueológicas más tienen que aparecer para que el señor Ferrín se baje del burro? Eh, a mí este tipo de comentarios me llama mucho la atención, pero claro, o sea, yo creo que a la gente le choca muchísimo muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, que sucediese una batalla o que por ejemplo haya arquitectura islámica o que hay evidencias arqueológicas de lo que sea y que eso signifique necesariamente que hubo una invasión islámica. Claro. Yo me bajo del burro en cuanto aparezca una prueba. Eso, yo para eso soy popperiano. O sea, yo estoy diciendo que no lo veo hasta que me lo Mm, muestren. ¿Cuántas pruebas arqueológicas hay de destrucción de ciudades? Tú lo has dicho. ¿Qué sabemos si una ciudad se destruyó porque hubo un conflicto interno o porque hubo una invasión, ¿no? Hay un gran timo que son los precintos de plomo. Los precintos de plomo son unos sellos como los lacres de las cartas que se le ponían a los fardos que mm, venían de comercio de un sitio a otro del Mediterráneo ya en el Imperio Romano. mm, Y hubo un momento en que esos lacres empezaron a aparecer en árabe. Y esos lacres empezaron a aparecer en árabe porque se arabizó el Mediterráneo, igual que las monedas empezaron a aparecer en mm, árabe. Y en esos lacres se habla de dinero. Y hay iluminados por ahí diciendo que ese dinero demuestra el pago de tropas, por tanto, el pago de invasión. Es decir, si tú quieres ver la invasión, es como si quieres creer en Dios. Es imposible que nadie te diga que tienes que mostrar una prueba. Eso no hace falta pruebas para la fe, ¿no? mm, Ahora, por ejemplo, han aparecido unos análisis de ADN. Los análisis de ADN están revolucionando toda la arqueología y la antropología mm, arqueológica de España, ¿no? Del mundo en general, pero en España muy curiosamente, porque resulta que todo, absolutamente todo resto mm. orgánico que hay en la península ibérica tiene antecedentes norteafricanos. Y es lógico porque ha habido una permanente Sí. afluencia de poblaciones del norte a sur. Ahora bien, dentro de que siempre la ha habido, y están todas las crónicas latinas diciendo que siempre viene gente del norte de África, incluso se les llama los mauri, por lo Mm, tanto los moros, del griego moré, es decir, los oscuros, los negros, tal. Decía, ahora bien, partiendo de que sí hay un ADN norteafricano, en los enterramientos judíos, cristianos y musulmanes de la península ibérica no hay diferencia de ADN entre sí. En algunos casos hay enterramientos judíos, hay poblaciones, hay individuos que se ve que hay un ADN que pertenece a comunidades de Irak. ujú. Es decir, tiene un sentido de que un Sí. judío pudiera ir y venir, pero no se asimila que sean los musulmanes, los judíos o los cristianos, sino que todos pudieron ir y venir. Por lo tanto, es una prueba más del trasvase de población, de ideas, de creencias, de formas Mm, artísticas que ha habido entre Oriente y Occidente. Pero insisto, yo, en el momento en que aparezca un documento fiable de la época, mm, es decir, en torno al año 700, mm, 750, que hablando en árabe se afirme que hubo una invasión, o incluso un texto griego o latino, que no sea la crónica mozárabe, que está trufada de textos mm. orientales, ni la arábigo-bizantina, que es un texto evidentemente que responde a los enfrentamientos de Roma y del Imperio Sasánida, ¿no? Es decir, yo estoy abierto a cualquier refutación de la refutación, por Sí. decirlo en términos Sí, averroístas, sí. ¿no? Que eso también, eso es una cosa que salía en uno de los comentarios y claro que me parece que es un tema interesante, ¿no?
¿qué le pasa exactamente a la crónica mozárabe del 754, ¿es? 4. ¿Y cuál es tu fuente de escepticismo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve que hace que se dude de ella? Pereira la editó partiendo de un texto posterior a 1200. Por lo tanto, esa edición ya sí que es fraudulenta, ¿no? Juan Gil, que es el único... Juan Gil, catedrático de Filología Latina, miembro de la Real Academia, un tipo con mucho prestigio en la edición de textos latinos, tardolatinos, de tardovisigodos, editó todos los escritos de lo que llama el Corpus Scriptorium Mozarabicorum, de Álvaro de Eulogio. Pues Juan Gil dice que es una crónica de la que no te puedes fiar, que es imposible entender lo que pone ahí porque es demasiado antigua lo que realmente tenemos, y lo que realmente después se ha reconstruido ya tiene siempre ecos orientales. Ya está hablando del enfrentamiento con los persas, hablando de los caldeos. Pero claro, si tú decides que nosotros los romanos contra vosotros los caldeos remite a nosotros visigodos y vosotros árabes, el salto sin red lo está haciendo quien hace esa traducción, pero esa traducción no es real, ¿no? Entonces, o sea, yo es que no he tratado con la fuente original. Entonces, los términos o sea, lo que dice Juan Gil es que no es fiable porque es entonces una... Es una trufa del siglo Sí. XIII. Vale. Esa es la primera parte. La segunda, Kenneth Wolf, que lo ha trabajado bastante, un historiador norteamericano, que le han llovido críticas precisamente por esa afirmación. Kenneth Wolf dice que en la crónica mozárabe lo que hay es un relato de cosas que están pasando en la península ibérica, y que le da muchísima importancia a un tipo que consagraba en misa con uvas, a otro que lo hacía con leche, a uno que celebraba misa un sábado en lugar de un domingo, herejías, microherejías que había en la península ibérica. Y se pregunta a Kenneth Wolf, ¿y no le llama la atención que nos hayan invadido? ¿Sigue haciendo la crónica diaria de sucesos y no habla de una invasión? ¿Cómo es posible que no salga en el telediario del año aquel, ¿no? Yo mantengo mi escepticismo porque estoy viendo que lo que hay detrás de toda la defensa a ultranza de la conquista es una necesidad de hablar de reconquista. Entonces, ese toma y daca ya es ideológico, a mí ya no me afecta. A mí lo que me gusta es la filología y la historia, ¿no? Vale. No, tiene sentido, sí.